Cordial saludo, mi nombre es Jefferson Marroquín, estudiante de Ingeniería Electrónica. En este momento paso a realizar el video del ejercicio 5 del curso de electromagnetismo. Tenemos eh, el primer punto del ejercicio 5 de construir un circuito para encender una bombilla, explicar lo que sucede con con el brillo de una bombilla cuando se cambia el voltaje de la fuente. Tengo acá la bombilla, circuito, vamos a subirle, cambiamos el voltaje, incrementamos, disminuimos el voltaje, vemos que a medida que incrementamos el voltaje, la intensidad de la luz sube, cuando lo bajamos el voltaje, la capacidad de la luz baja. En el punto B debemos construir un circuito para encender dos bombillas, indicar de forma que se deben conectar las dos bombillas con el circuito de modo que, primero, una de las bombillas está desconectada, ambas bombillas se apaguen. Entonces, tenemos acá hecho primero ejercicio 1, que desconecte una bombilla. Vamos a subirle, incrementarle acá el valor. Si desconecto esa bombilla, se apagan las dos. Si desconecto la bombilla de acá, se apagan las dos. Entonces estamos cumpliendo con el requisito. Si una bombilla está desconectada, ambas bombillas se apagan. Si una bombilla está desconectada, la otra bombilla permanezca encendida. Entonces, vemos que para el primero hicimos un circuito en serie, las dos bombillas están en serie. Para el segundo punto, debemos construir un circuito en paralelo. Desconectamos una bombilla, la otra sigue encendida y viceversa. Desconectamos la bombilla 2, la bombilla 1 sigue encendida. Esto es un circuito en serie, un circuito en paralelo. Igualmente pasa pues con la luminosidad, la subimos, ella incrementa en ambas. Nos dice el punto C, diseñar un circuito con dos resistencias conectadas en serie y otro circuito con dos resistencias conectadas en paralelo. Cada circuito debe tener una fuente de voltaje. Comparar lo que sucede con la corriente y el voltaje a través de cada resistencia para cada circuito. Utilizar medidores virtuales de corriente y de voltaje. Entonces, tenemos acá el circuito en serie, circuito en paralelo. Voy a hacerlo primero con dos resistencias de igual valor. Tomamos el valor del voltaje. Pues en la fuente son 12 voltios. En la primera resistencia son 12 voltios. Y en la segunda resistencia 2 son... en la primera resistencia son 6 voltios y en la segunda resistencia son 12 voltios. Si incrementamos el valor de la resistencia 2 al doble, vemos que aquí hay más voltaje que en la resistencia 1. Hay 4 voltios en la resistencia 1, en la resistencia 2 hay 8 voltios. Entonces el voltaje se divide. Vamos a medir la corriente. La corriente en la resistencia 1 es 4 amperios. Acá en la resistencia 2 son 4 amperios. Es total. El amperaje sigue siendo el mismo en todo el circuito. Vamos a ver qué pasa si bajamos. Obviamente pues entonces va a disminuir la corriente, pero la corriente sigue siendo la misma y sigue siendo la misma corriente en todo el circuito. Vamos a ver con el circuito en paralelo. 12 voltios y el voltaje en la resistencia 1 son 12 voltios. El voltaje en la resistencia 2 son 12 voltios. Teniendo en cuenta pues que vamos a igualar eso. Que están ambas resistencias son iguales. La corriente en la resistencia 1 son 1.2 amperios. La corriente de la resistencia 2 es 1.2 amperios. Y el total de la corriente son 2.4 amperios. Si a la resistencia 2 le incrementamos su valor en ohmios,
vamos a ver que la corriente en la resistencia 1 es 1.20 y la corriente de la resistencia 2 es 0.6. Total de la corriente 1.8. Entonces vemos que en la resistencia de 10 ohmios vamos a encontrar más corriente que en la de 20 ohmios. Igual manera, el voltaje va a seguir siendo el mismo. Entonces, notamos que en circuitos en serie, el voltaje, la corriente es la misma en todo el circuito y el voltaje varía según el valor de la resistencia. En el circuito en paralelo es diferente. El voltaje es el mismo y la corriente varía de acuerdo al valor de la resistencia. Dice medir la intensidad de la corriente en cada circuito, ya lo hicimos. Calcular a través de la ley de Ohm la intensidad de la corriente total equivalente al concepto de dice, recuerda el concepto de resistencia equivalente y comparar los datos de los literales 1, 2 y 3. Entonces, esto es el ejercicio 5, lo resolvimos en la parte de abajo. Aquí está. Aquí empieza. Y nos remitimos a el otro punto que dice. Bueno, entonces para sacar el valor de la corriente tenemos que utilizar primero la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la intensidad por la corriente. Despejamos intensidad o intensidad que es corriente será igual a voltaje sobre la resistencia. Pero como estamos manejando dos resistencias, primero tenemos que sacar la resistencia equivalente, que para circuitos en paralelos es esta fórmula R1 por R2 sobre R1 más R2, y en circuitos en serie solamente se suma R1 más R2 más R3 y nos va a dar la resistencia equivalente, en este caso R1 más R2, que son dos resistencias de 10 ohmios igual a 20 ohmios. Entonces tenemos una resistencia equivalente de 20 ohmios que, manejando una voltaje de 12 voltios y la resistencia de 20 ohmios, nos da 0.6 amperios. En el circuito en paralelo tenemos las dos resistencias iguales también de 10 ohmios. Tomamos la fórmula de resistencia equivalente de circuitos en paralelo. La resistencia equivalente total nos da que son 5 ohmios y por ende reemplazamos la fórmula de corriente, que son 12 voltios sobre 5 ohmios, que la resistencia equivalente nos va a dar una intensidad de 2.4 amperios en total de todo el circuito. Comparamos, como dice en el anexo 1, comparamos, nos dice que la corriente total de 0.6 igual en lo que calculamos, y en el circuito en paralelo nos dice que la corriente total es 2.4 igual que lo miramos con las fórmulas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego.